Filipenses 3, ¿verdad? Vamos a continuar esta serie que llamamos Cómo vivir en este mundo. En su Biblia de ustedes, Reina Valera, o la que todos tenemos, voy a decir, ¿usted no tiene? Sí tengo. Dice, prosigo al blanco, pero eso es como lo voy a hacer como el segundo tema después de este, ¿verdad? El tema de hoy es, pues, lo más importante es conocer a Cristo. Vea la importancia, hermanos, de esta serie que llevamos, ¿verdad? Cómo vivir en este mundo, pues estamos viendo y aquí es un tema importante, ¿no? Porque es lo más importante para nosotros los cristianos, es conocer de Cristo, ¿no? Saber de Cristo. Pero también nosotros enseñarles a los demás la importancia, lo vital que es conocer cada día más de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, los cristianos debemos involucrarnos en ¿qué? En aprender y enseñar más de la palabra del Señor, fíjense. Pero lamentablemente hoy los cristianos de hoy en día, digo cristianos, ¿verdad? Que nos decimos llamar de Jesucristo, nos involucramos más como en las cosas del mundo, que no debería ser así. La misma palabra nos advierte, ¿sí o no? A que no seamos imitadores de ¿quién? De este mundo. A que no nos rolemos en las cosas de este mundo, a que no nos involucremos profundamente en las cosas de este mundo, ¿eh? ¿Por qué? Porque después andamos sin paz, andamos sin gozo. Y usted dirá, pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque cuando tú conoces a Cristo, ¿eh? Tienes a Cristo, andas en paz, andas en gozo, a pesar de las dificultades, de las circunstancias que tú y yo nos podamos encontrar. Las más duras, fíjate. Entonces, pero eso ¿cómo lo aprendemos? Conociendo y sabiendo más de quién, de nuestro Señor. O sea, aprendiendo cada día más de su palabra. Pablo, acuérdense, está, ¿verdad?, con los filipenses aquí y les está diciendo, pues hermanos, aún yo no me canso. Fíjense la importancia de repetirles aún las mismas cosas. O sea, porque muchos en la iglesia, ay hermano, siempre predican lo mismo. Pero hermano, ¿qué quiere escuchar usted? A ver, yo no entiendo a veces qué quieren escuchar, ¿verdad? ¿Qué es lo que escuchaban los atenienses? A ver, alguien que estudia ahí en la Biblia. Dice que ellos querían conocer algo o saber algo inventado, nuevo, ¿qué? Cada día, hermano. Pero dice Pablo a los filipenses, no me cansaré aún y se las puedo repetir, ¿verdad? Y no me molesto de escribirle lo mismo de cómo tienen que dirigirse, de quién tienen que guardarse, cómo deben de andar en su caminar en Cristo. ¿Qué hace el Señor con nosotros? Nos repite las mismas palabras, nos dice cómo debemos dirigirnos, cómo debemos conservarnos en santidad a través de su palabra. Y a pesar que digo, ay, lo mismo otra vez, claro, porque el Señor está dando, como decimos, ¿verdad?, en el clavo, donde sabe que necesitamos, ¿verdad? Pero el mundo mira, hermanos, hay tantas empresas, yo he visto ahorita, que cómo motivan a la gente, y las motivan, y como les dije la otra vez, lamentablemente, ahora han hasta introducido la Biblia, pasajes bíblicos, se los introducen a esta gente, para que tengan como diciendo, pongan la confianza en Dios, porque todo lo que emprendan ustedes positivamente, Dios va a estar con ustedes. Digan, ¿se oye bonito, no? ¿Sí o no? ¿Ya? Y usted le dice, ay, pero hasta se oye motivacional lo que habla esa gente, y más cuando hablan de Dios. Acuérdense que Dios no se involucra en los negocios de nadie. Dios no trabaja en negocios de nadie, ¿verdad? Él prospera, que es muy diferente. Tu negocio cuando tú le buscas primeramente, pero no te enredas en los negocios, como dice Pablo, de la vida, y queremos meter ahí a Dios. No. Cuando Dios nos viene a decir, ¿se acuerdan de esos 8 días? Cuídense de su salvación. ¿Qué quiere decir? Que demos buen testimonio, que nos guardemos como cristianos, y como vamos a guardar nuestro testimonio, enseñemos a las demás personas lo que es Cristo Jesús en nuestras vidas.
Por eso te dicen religioso, por eso te dicen santurrón, por eso te dicen exagerado. Ay, sí, el muy sábelo todo. No los que lo sabemos todo, pero sí queremos seguir conociendo de nuestro Señor. Queremos conocerle, porque Él de antemano Él nos conoce a nosotros. Pero qué triste sería cuando tú llegues y te diga, no te conozco. ¿Quién eres? Imagínate, hermano. Qué triste, ¿no? Y tú digas, Jesús, pero yo hasta saqué, diste milagros, prodigios. Pero ¿quién eres? ¿Por qué Él nos dice eso? Porque realmente nunca vivimos una vida en santidad, una vida en rectitud, una vida que le agradara a Cristo. Entonces muchas veces pensamos que nosotros estamos agradando a Dios por lo que somos, como vivimos, como andamos, y no es así, porque tú mismo te haces una evaluación y dices, no, pues no estoy tan mal, dice, ¿no? Voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, estoy todos los días que hay servicio ahí, pues no creo que yo esté tan mal. Nos hacemos una propia evaluación. Pero vete a la palabra profundamente y que te confronte y te diga si de verdad estás bien de la presencia del Señor. Porque puedes venir y hacer todo eso, pero ¿cómo estás allá afuera? Hablando las mismas palabras, riéndote con ellos. Por eso dice, no te involucres, no te asocies. O sea, el Señor nos sigue hablando hasta el día de hoy, hermanos. ¿Ya? No te estés mixeando de una forma de que, tampoco digo, híjole, sepárate de ellos, porque es imposible. No, pero sí de que tú y yo demostremos la paz, el amor de Cristo, el gozo, que aunque tú tengas problemas, te diga esta gente, bueno, mi hermano, es como de verdad yo le digo gracias al Señor, ¿verdad? Por nuestro testimonio, que sigamos dándolo, ¿ya? Tal vez en la iglesia de otros no piensan que no somos así, pero decía un muchacho, me dice, ¿usted nunca tiene problemas? Dice, digo, ¿por qué? Yo siempre lo veo riendo, me dice, pues problemas todo el mundo lo tiene, le digo. Todo el mundo lo tiene, le digo. Pero gracias a Dios, le digo. Y cuando tú les describes a Dios o a Cristo, ellos se quedan mirando como, pues de qué me va a hablar, ¿no? Digo, pues sí, gracias a Dios que lo tenemos y que vienen consecuencias, vienen dificultades, pero nuestra confianza está en el Señor. Sabemos que no nos va a abandonar. Dice, pues la verdad no lo entiendo, me dice. Pues claro, la gente no lo entiende, ¿verdad? Para ellos es locura la palabra del Señor, el evangelio de Dios. Pero, mi hermanos, hay que predicarles. Hay que predicarles porque de verdad que puedan también conocer del Señor. O sea, nadie va a tener excusa aquel día de decir, pues yo no sabía. Yo no sabía de verdad, ¿verdad? De Cristo. No, sí. Por eso, hermanos, Pablo les dice, nuestra prioridad debe de ser el Señor, de tener a Cristo en nuestros corazones. No pensar en las cosas de este mundo solamente. Fíjese, nos falta consagrarnos muchas veces al Señor todavía, hermanos. Fíjese, una consagración, fíjese. Y eso es difícil, fíjese. Aquí Pablo va a describir, fíjese, ¿verdad? Algo bien importante acerca de cómo andamos en nuestra vida espiritual. Cuando decimos en nuestra vida espiritual es que, híjole, de verdad estamos aguardando los mandamientos, estamos haciendo sus palabras, estamos aguardando lo que nos habla Dios a través de su escritura. Estamos meditando en ella, andamos caminando por el camino correcto. Fíjese, por eso la importancia, dice, de conocer, fíjese, más y más del Señor. Dice así la palabra del Señor, tomamos la palabra y se lee así. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ve ahí. O sea, ¿qué quiere decir gozaos, hermanos? A ver, ¿estar qué? Alegres, ¿verdad? O sea, estate gozoso, alegre, feliz. Eso quiere decir regocíjate, ¿verdad? En salud, ¿verdad? Esto también quiere decir, del griego jairo, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no de eso? De gozaos. Jairo, fíjese.
del griego Jair, fíjese. Por eso dice, por lo demás, hermanos, gozaos, ¿verdad? O sea, estar alegres. ¿En quién? Sigue otra. ¿En quién vamos a estar alegres? ¿En quién nos vamos a regocijar? En el Señor, exactamente. Y usted dirá, ¿cómo, hermano? ¿Cómo? Si tengo problemas, tengo dificultades, pero el que conoce a su Creador, el que conoce a su Señor, aún con sus problemas y dificultades, sabe que Dios está con él. ¿Cuántos creen eso? Claro, hermano, el Señor no nos va a abandonar, ni nos abandonará. Usted lee la Escritura a ver todos esos profetas que llevaron su palabra, en ningún momento se alejó de ellos. Y me recuerdo ahorita, Jonás, hermanos, por más que quiso huir de Dios, lo miró hasta donde él estaba, hermanos. Aún cuando fue tragado por ese gran pez, hasta lo profundo de ese gran pez, ahí estaba Dios. O sea, somos nosotros los que a veces queremos huir de Dios. Porque queremos hacer nuestra voluntad, porque queremos hacer cosas que muchas veces dicen, bueno, como Dios se está tardando, como veo que no responde, pues yo le voy a ayudar. O no queremos obedecer muchas veces también lo que hizo Jonás, ¿cierto o no? Que no quiso ir a predicar a ese pueblo, a esa ciudad. ¿Por qué? Dice, si ahí son hombres, ahora sí, fulmínalos, como diciendo, Señor, ¿por qué no los fulminas y that's it? Pero Dios quiere tener misericordia de quien quiere, hermanos. Y te va a usar a ti como ese medio. A ti y a mí nos va a usar, hermanos. Pero tú y yo debemos de vivir en una consagración, por eso te dije, en una santidad. Entonces, tú y yo no podemos huir, hermanos, fíjese. Por eso dice Pablo, hermanos, regocíjate, estate alegre, contento siempre. ¿En dónde? En el Señor. Fíjese. Las mismas cosas, dice, a mí, dice ahí, no me es molestoso a escribirlas las mismas cosas, y para vosotros es que dice seguro. O sea, hermanos, a mí no es molestoso repetirles o escribirles otra vez lo que ya les había yo escribido, dice. A ustedes les hace bien que se las repita. ¿Y qué dice el Señor nuestro Dios al pueblo de Israel? Que le enseñemos las palabras a nuestros hijos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Que se las qué? Que se las repitamos. ¿Cuándo? Cuando nos acordemos. Dice, y se las repitarás a ellos. ¿Y cuándo? ¿Cuándo, no? De día y de noche meditarás, dice, en ellas, hermanos. O sea, estar hablando siempre de la palabra es un gozo, hermanos. Estar escuchando la voz de Dios que te dirija a ti y a mí es un gozo. Por más que tú y yo también queramos alejarnos, Dios siempre va a hablarte. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso, porque Él es amoroso, porque quiere que no te alejes de Él. Fíjese entonces, hermanos, dice Pablo, hermanos, allá en Filipenses, ¿verdad? ¿Por qué les estaba diciendo esto? Porque, ¿se acuerdan desde el primero que estábamos hablando? Les dijo, hermanos, ustedes de verdad están trabajando en amor, sigan igual. Están trabajando en una unidad, sigan igual. Pero aquí les va a hacer una advertencia. Pongan atención, ¿ya? Por eso le está diciendo, no me es gravoso, si es escribirlo otra vez, se los voy a escribir, hermanos. Fíjense. Pablo, vea lo que dice en el 2, Por eso les dijo desde el 1, hermanos, siempre hay que estar gozosos, alegres. Dice en el 2, guardaos de los perros. Ve ahí una determinación que usa Pablo. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Vea, son 3. ¿Guardaos de quién? De los perros. Ay, santo. Fíjese, perros. ¿Y qué se refería realmente a esa clase de perros? ¿Ya? Usó esta expresión, hermanos, fíjese,
usó esa expresión del Señor, de usar, como dice, cuando dijo guardaos de los perros, fíjese, se refería a lo que sigue, lo siguiente, guardaos de los malvados obreros, dice. Pero él se refería, dice, guardaos de los perros, o sea, los judíos les llamaban perros a los no judíos. ¿Estaba entendiendo? Los judíos le llamaban perros a los ¿quién? A los no judíos. Vean las expresiones que usaban ellos, ¿verdad? Y aquí Pablo está usando esta expresión, fíjese. O sea, con un sarcasmo le dice a los hermanos, y se lo estaba diciendo a los mismos judíos, fíjese, que querían imponer a los cristianos la circuncisión y otros ritos. O sea, hermano, la religiosidad, los ritos, las tradiciones. Por eso Pablo dice, usó, ¿verdad?, igual esa expresión, perros. A los judíos los llamaban perros, ¿a quién? A los no judíos. Pero aquí acuérdense que está con hermanos judíos. Y les dice, aguárdense de esos perros. O sea, de esa gente despreciable. O sea, híjole, para los que digan que qué bonito predicaba Pablo también. Y usted oye esas palabras y como que no las oye a común en la iglesia, ¿no? Que usted le diga, hermanos, guárdense de los otros perros que quieren que usted aprenda sus enseñanzas. Ay, santo, dice usted, se oye como que, o sea, le estaba diciendo a aquellos despreciables que quieren como que enseñar algo. Por eso les dice el Reina Valera, dice, de los malos, ¿qué dice? Obreros. Fíjese, hermanos, de los malos obreros, fíjese. O sea, de los malos trabajadores. O sea, que de los que trabajan ahí, ¿cómo? Usted dirá, ¿cómo, hermano? Y dice, y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Eso quiere decir, hermanos, de los que, ¿qué? Quieren circuncidar. De esos mutiladores, dice, de esos malos trabajadores que quieren mutilar el cuerpo, fíjese. O sea, ¿qué les dijo con eso? ¿Qué quiere decir con la mutilación? De esos mutiladores del cuerpo, dice. Era un juego de palabras entre griegos, de un vocabulario, hermano, o sea, que se refería a la circuncisión. Fíjese. Y Pablo la comparó, dice muchas veces, con costumbres paganas, fíjese. Por eso lo querían imponer algo, fíjese. Déjame ver algo aquí en Primera de Reyes. (18:28). Vea lo que dice en Primera de Reyes 18:28. Y ellos clamaban a grandes voces y se agajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Fíjese, ¿y de qué se está refiriendo? Elías estaba aquí, acuérdense, con los profetas ¿de quién? De Baal. Que estaban haciendo un sacrificio para que su Dios los oyera, fíjese. De eso quiere, porque nomás le di ese versículo, pero usted después lo lee desde el 20 a todo abajo, Primera de Reyes. Apúntelo para que llegue a la casa y tenga tarea. Fíjese entonces, pensando que por hacer tales ritos o costumbres de antes, pensamos que Dios nos va a oír hoy en día, igual de esa manera, hermanos.
Muchos cristianos que hoy caminan en el Señor Jesucristo, que venimos de una iglesia tradicional o ya sea de allá afuera, de nuestras creencias que creíamos antes, déjame decirte que muchos no se nos han quitado, porque ahora le damos el término de que las podemos hacer, pero ya cristianizándolas, hermano. O sea, como diciendo, Jesucristo las acepta si yo las digo y digo en el nombre de Jesús. Pero sabemos que el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. O sea, no necesitas añadirle otras cosas, otros ritos, otras enseñanzas. Si te dice que el nombre de Jesús es sobre todo nombre, pues con eso, hermanos. Pero te digo, venimos de afuera y queremos hacer un sacrificio como lo hacíamos antes allá afuera, hermanos. ¿Se acuerdan o no? Mire, le voy a hacer un ejemplo. Yo me acuerdo cuando íbamos con mi papá a la basílica. No saben dónde está la basílica, en México, ¿verdad? ¿Sí o no? Mire, caminábamos de un camino para subir al monte, al cerro, el Tepeyán. Y yo veía a la gente, hermanos, que venían de muchos lugares. Y me llamó la atención uno que iba de rodillas. Y yo me quedé mirando y le dije a mi papá, pues el que lo llevaba, ¿por qué él hace eso? Le dije. Dice, porque él está llevando una encomienda, dice. Está entregando un sacrificio a la Virgen, decía. Y yo le dije, ¿y es necesario que derrame sangre? Mire, más adelante iba otro, te lo explico, ¿eh? Iba igual, pero este sí llevaba rodilleras, ¿eh? Este fue más buzo, llevaba rodilleras. Pero ¿sabe lo que se iba haciendo? Se iba flagelando con nopales. No, créanme, hermanos, con nopales en la espalda. Y yo le dije, bueno, digo, ¿en qué consiste ese sacrificio? Dice, es que ellos están entregando una enmienda que le prometieron a la Virgen para que los librara, ya sea de lo que ellos hayan pedido o les hiciera un milagro de lo que ellos hayan pedido. Hermanos, muchos de nosotros así no se nos ha quitado esas cosas. Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que no hagamos esos mismos ritos. Porque te cité aquí lo que estaban haciendo, ¿verdad? Los profetas de Baal estaban sacrificando, ¿ya? Y había un ensangrentamiento ahí, y pensando que por eso Baal los iba a escuchar. Y ya vimos que no es así. Entonces la gente piensa que por hacer esa flagelación, esa mutilación, Dios, ¿verdad? Es más, ni era Dios, pues ¿a quién le estoy diciendo a quién iban? A la Virgen, ¿no? Que les iba a hacer el milagro y que con eso le iban a contentar. Y mira, y muchos, yo decía, hoy que lo entiendo, le digo, y la gente que va a esas iglesias, ¿por qué no les enseña lo correcto? En decir, hijo, pero como esa es la costumbre, esa es la enseñanza, pues para ellos es como diciendo, me es beneplácito. Dios quiere que yo sufra de esa manera. No, hermanos, de esa manera ya no, porque por eso ya vino Cristo a pagar en la cruz del Calvario. Solo fue a través de su sangre, de Él, que tú y yo podemos ser limpios. Tú y yo, mi sangre está manchada, ¿no? Y la de cualquiera otra que quiera derramar. Imagínense entonces. Y yo me quedaba asombrado porque, mi hermano, yo si les sigo hablando, olvídese. Corriendo, y gente así, hermano. Y digo yo, y hoy en día me acuerdo, digo, y gente en su error y es fiel, hermanos. ¿Sí o no? Gente en su error de no conocer la Escritura, pero aún así es fiel a su Dios. Y de su Dios, digo, de ellos. Tú y yo que suponemos conocer al Dios vivo y todopoderoso, nos cuesta venir ante su presencia. Nos cuesta venir ante Él, hermanos. Y Él está vivo. Él te oye y te escucha.
Y muchas veces tú quieres hacer lo mismo, flagelándote en tu casa. Señor, perdón, no. Y si el Señor te dice, deja de pecar, es porque dejes de pecar. Deja la inmundicia, deja la suciedad, déjala, te está diciendo. Ya tú y yo no tenemos que hacer otro sacrificio, hermanos. Ya lo hizo Cristo. Pero ¿sabes qué? Entraron estos hombres a los filipenses y les dijeron, mire, si ustedes no se circuncidan, no son salvos, les dijeron. Por eso Pablo se irritaba y decía, ¿cómo? Y mira, y se lo explicó a Pedro, porque aún Pedro siendo judío, él quería introducir eso, si usted lo lee, le decía, y dijo Pablo, no, Pedro, cálmate. ¿Sabían que Pedro era un poco como especial, ¿no? Como diciendo, nomás los judíos y nosotros, y Pablo dice, no, la salvación vino primero, claro, a los judíos, griegos y a los gentiles. Pero no creas que porque ahora tú eres judío y el otro ahora es gentil, ahora ya no, y ahora ya somos uno en Cristo, le dice. Somos un cuerpo en Jesucristo, le dice Pablo. Aquí ya no viene a contar la nacionalidad, ni que tú eres de samaritano, ni de todo. O sea, se lo explicó, hermanos. O sea, usted y yo ahora somos uno. ¿En quién dice la Escritura? ¿Uno en quién? En Jesucristo, hermanos. Tú y yo ahora somos el cuerpo ¿de quién? De Jesucristo, hermanos. O sea, la importancia entonces, hermanos, la gente va a venir con enseñanzas, ¿ya? O sea, Pablo le está diciendo una advertencia a los filipenses: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Dice, y por eso le estoy dando esto, los que mutilan el cuerpo se referían pues a la circuncisión, fíjese. Vea lo que dice en Filipenses 5:2, Gálatas. Desde el 1 vamos a leer al 12 para que entendamos, Dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, ¿qué dice? Libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ve ahí, hermanos. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Ve ahí, hermanos, Y otra vez testifico a todos los hombres que se circuncidan, que están obligados a guardar toda ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ve ahí, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Estás persuadido? ¿No procede de aquel que os llama? Un poco de levadura aleuda toda la masa. Y yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas que os perturba llevar a la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, si ha quitado el tropiezo de la cruz, ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ve ahí lo que dice Pablo. Le dijo allá a los Gálatas, ¿qué les dijo? Ojalá que se mutilasen. Pero cuando él se refería, ojalá se mutilasen, ¿sabe qué quiere decir mutilar? Ojalá que se lo cortaran todo, dice, para que sintieran. O sea, no nomás la circuncisión, dije, ojalá se mutilasen esos todos y que sintieran, y de verdad que con eso piensan que es estar libres y aguardar siempre al Señor. Por eso dice, no es por las obras, dice, sino por la fe, en el amor de unos por los otros, en confiar siempre en quién, hermanos, en Jesucristo. Entonces,
llegó a los filipenses, hermanos, en este término de decir, hermanos, eso no los va a salvar a ustedes. Lo que a ti y a mí nos va a estar más firmes, ¿eh? Les dice Pablo en el 3, vean lo que dice ahí en Filipenses. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ve ahí. Dice, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios, movidos por su Espíritu, y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. Vea ahí, hermanos. O sea, cuando se refiere ahí a las cosas externas, se está refiriendo a la carne, ¿verdad? O sea, se refiere a la circuncisión, porque eso ¿dónde se lo hacían, hermanos? En la carne. ¿Ahí vas entendiendo ahora? O incluyendo todo, ¿verdad? O sea, todo lo físico que tú quieres hacer. Por eso te puse este ejemplo cuando yo te dije que iba a ver, ¿verdad?, a estos hombres que se mutilaban. Muchas veces, se flagelaban por querer agradar a su Dios. Y a las demás personas decir, wow, mira qué fe, mira qué como ese hombre. Otros decían, oh, qué grande pecado estará pagando. Decía, imagínense, no, así no, usted oía de todo ahí cuando va caminando, ¿eh? Si alguien yo se lo puedo decir es porque yo lo vi y anduve en eso, hermanos. ¿De dónde nos ha libertado el Señor? O sea, cosas de la carne externa que no, para nada, por eso dice Pablo, para nada va a aprovechar, hermanos, para nada. Por eso les dice Pablo, dice en esta traducción, se lo voy a leer los dos, dice, cuiden de esa gente despreciable, eso lo quiere decir, ¿verdad? Perros, despreciable, malvada que los quiere circuncidar. Los verdaderos circuncidados somos nosotros, los guiados por el Espíritu, dice. Por el Espíritu, dice, adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos. Si la salvación dependiera de la circuncisión, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera, dice Pablo. Fíjense, hermanos. O sea, en aquel tiempo estaban introduciendo estas cosas externas que deberíamos hacer. Mi hermano, ¿cuántas veces tú yendo a una iglesia cristiana hiciste tantas cosas externas también? Y muchos siguen practicando cosas externas. Fíjate, como queriendo agradar a Dios. Cuando tú y yo, para agradar a Dios, debemos de despojarnos todo lo que no le agrada a Dios de nuestro ser, hermanos. Todo lo que nos impide tener una comunión con Dios, hermanos. O sea, analízate tu vida, analizo mi vida y digo, sí, cierto, esto me falta despojarme para yo poder tener esa comunión con Dios. Me falta esto que está arraigado en mí, desecharlo. Porque muchos, mira, ahora a lo mejor no se flagean, ¿verdad? No se pelan las rodillas, pero muchos piensan con que traen su diezmo, dice, ahí está, ya cumplí, Señor. Ahí está la ofrenda, dice, ya cumplí con eso. Y muchos así les enseñan. Hermano, si usted no puede venir, traiga su ofrenda, que Dios se agrada con su... ¿Cuál ofrenda pide el Señor de nosotros? La de aquí, hermanos. Presentarnos como un sacrificio vivo y agradable delante de ¿quién? De Dios. Dice, presentarnos como un sacrificio vivo nosotros. O sea, nos quiere Él que estemos apegados a Él. Fíjese, aquel tiempo estaban enseñando eso de la circuncisión. Mira, hermano, hoy se ha cristianizado todo, por eso te dije, ponme atención. Todo se ha circuncidado, ¿verdad?
por allí hay cristianos, fíjense, que están involucrados, como te dije, en negocios, ¿no? Y tienen su negocio, está bien. Pero hay muchos de esos negocios, como te dije, que los discipulan, ellos se llama también, o sea, los enseñan, ¿verdad? Porque es una forma de discipular, ¿verdad? Les enseña a la gente para poder vender más. Los motivan para que busquen más, ¿hacer qué? Ganancias, ¿verdad? Y es tan triste ver que cristianos están más metidos allá que metidos en la palabra del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque quieren que bien que les vaya en el negocio, quieren prosperar en el negocio. Pero todos los que se enredan en los negocios de la vida, hermanos, te van a desviar. O eres del Señor o eres de allá. ¿Y a qué me refiero, hermano? Porque hay muchos negocios donde te enseñan que tú tienes que superarte y que si tienes que brincar encima de otros, tienes que hacerlo. ¿Cierto o no? No importa, un ejemplo, si tú pusiste tu negocio aquí y dices, no importa que tú lo tienes en la esquina, pero si tú eres más, como te dicen, ¿cómo puedes decir? Con más carisma, con más elocuencia, tú vas a tener más gente. O sea, está enseñando algo ¿qué? Externo, hermanos. Y hasta le caen bien a la gente. Le cae bien esa. Atiende bien. No, es bien amable y todo eso. Sí, porque tiene un negocio. Pero tú y yo no lo hacemos por negocio, lo hacemos por amor. Y debemos demostrar el amor de Cristo que hay en nuestro corazón, hermanos. ¿Es malo que tengas un negocio? No, pero fíjate qué negocio tienes, hermano. Dios también te puede bendecir, prosperar en tu negocio, hermano, si tú le buscas. Entiéndame, no es malo que usted diga, ay, hermano, dice que ya no tengamos negocio. No, sí. Pero entendamos como cristianos nuestra prioridad, ¿quién es, hermano? ¿A quién debemos conocer primeramente más? A Dios, a su palabra, para que cuando venga alguien y nos quiera enseñar algo, no lo aceptemos. Digo, ay, sí, me parece bonito. Se oye, ay, pues sí, va conforme a la palabra. No, hermano. Hoy en día estamos así porque todo se oye conforme a la palabra, pero no lo es. Te dicen, emprende, Carmen, que vas a ser una emprendedora. Y tú buscas, ¿qué clase de emprendedora? El Señor me dice que vas a tener un negocio de comida, dice, porque cocinas rico. Y tú, ay, sí, pero hermana, ni el capital tiene para el negocio. A ver cómo le vas a ir a endeudarse con el banco. Pero como vino el elocuente y le dijo, empréndelo, Carmen, porque yo te lo estoy diciendo. Ay, fíjate, ponga atención, él se lo está diciendo, no Dios. O sea, hermanos, fíjense, Jesucristo nunca vino. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese. Híjole, qué emprendedor era Jesús, ¿no? Todo aquel que quiera seguirme, yo le digo que va a perder su vida. Ay, ¿cómo? Pero el que la quiera ganar para sí mismo, pues la perderá. Fíjese, ¿no? El juego de palabras. ¿Qué hacemos hoy en día? Queremos ganar nuestra vida, queremos ganar todo y queremos tener todo. De Cristo allá cuando se pueda. Ay, cuando yo llegue a la iglesia ahí que me prediquen, yo les creo, dice. Pues ahí tiene Dios gente capacitada, dice, por eso Dios los puso ahí. Muchos son para tropezaderos, ¿sabías? No. Así lo dice Pablo. Dice, y lo digo con tristeza, muchos son para tropiezo. Y muchos son para que podamos abrir los ojos y ver realmente dónde estamos parados, hermanos. Porque es muy bonito hablarte bonito cada 8 días. Y sí, por ahí te dicen, no, hermano, pues ya deje de pecar por ahí, pero pues Dios te perdona, te ama, y tú, no. De antemano sabemos que sí, Dios nos perdona. Pero Él no va a consentir cada ratito nuestro pecado, hermanos.
No se lo consintió a David y se lo dijo: ¿te arrepientes o te mueres? Así de fácil, hermanos, ¿eh? Y tú y yo no podemos decir: ay, es que hoy es la gracia. Sí, ahí dice que es la gracia. Estamos viviendo por gracia, o sea, por misericordia, hermano, para que entiendas que por su misericordia tú y yo no somos consumidos al instante en nuestro pecado. Porque si así fuera, hermanos, una fulminación hubiera aquí ahorita. O en cada iglesia, ¿cuántos muertos no sacarían? ¿Sabías que cuando entraba el sacerdote en el tabernáculo del Señor, tenía que entrar santo, puro y con temor? Y usaba su atuendo para ir y introducirse y rociar la sangre de los corderos para tapar el pecado del pueblo. Si el sacerdote estaba en pecado, dice que no entraba ni a la puerta y ya quedaba fulminado ahí, hermano. O si ya estaba a la mitad, quedaba fulminado. Tenía unas campanitas que se oían desde afuera, porque nadie podía entrar, recuerda, solamente él. Y se oía cuando estaban sonando: ahí está vivo, dice. Era un alivio, ¿no? Pero cuando ya dejaban de sonar las campanitas, se le amarraba un lazo a él. Fíjate, ¿no? Hasta cómo entraba el mismo sacerdote. Y mira, si caía muerto, lo único que jalaban era la cuerda. Porque si otro entraba, también caía, hermanos. Y ahora todos con manos impuras alabando al Señor, con manos de inmundicia alabando al Señor. Por eso te digo, vivimos todavía su gracia por misericordia. Porque si no hubiéramos, ahí mismo nos fulmina el Señor. Y todavía no aprendemos el temor del Señor. Nos atamos de: ay, Señor, como te alabo, te adoro. Viviendo tu vida de fornicación, tu vida de adulterio. Hermanos, no es fácil. ¿Quién le dijo que era fácil ser cristiano? Pero como los perros nos han enseñado eso. Ay, santos, oye feo, ¿no? Pero fíjese, Pablo usó la determinación, ¿no? Y como diciéndole a los judíos: acuérdense, ustedes son perros como aquellos perros, porque vienen enseñando algo que no es correcto. Fíjense, ¿no? O sea, están... Ya, para que los judíos decían: si no son judíos, son inmundos, son unos perros, les decían, ¿no? Imagínense. Vienen unos perros y te quieren enseñar que como esté tu vida puedes entrar a la presencia de Dios. No es cierto. Si tú y yo no hay un arrepentimiento verdadero, no te engañes. No puedes vivir en la presencia de Dios. Pues, ¿cómo estábamos tú y yo antes, hermanos? Sinceramente, llenos de pecado, llenos de inmundicia. Pero Dios, al enseñarnos a su Hijo Jesucristo, su verdad, su misericordia, dijo: yo di a mi Hijo para que tú tengas salvación. Mira, estás en pecado, estás separado de mí, pero ahora si confías en Jesucristo y crees en Él, que Él murió, que Él resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pero ¿qué es creer? ¿Qué es arrepentirse, hermanos? Cambiar nuestra manera de vivir, nuestra forma de ser. ¿Cuántos de nosotros seguimos siendo totalmente enojones, gritones? Es más, hasta el día de hoy no sabemos ni amar al prójimo todavía, hermanos. Pero nos decimos cristianos. Y vienes y levantas las manos: hermano, Señor, yo estoy bien contigo, pero con tu hermano no. ¿Y cómo puedes venir a levantar las manos y decir: Señor, estoy delante de ti, me conoces cómo te amo? Y se jactan, hermanos. Y el Señor te dice: mira, no me traigas tu ofrenda, ve y aponte a cuentas con tu hermano. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿O cuántos los han hecho en su iglesia ustedes?
¿Creen que Dios es un Dios solapador? Pregunto. Pero como ya te enseñaron que tú, si no te aman, pues déjalos y sigue amando, y tú. No te engañes. Es más, si a ti te ofendieron y ves que esa persona no está bien con él, ve y dile, mira, hermano, hermana, ¿tienes algo contra mí? De verdad yo quiero estar bien contigo para yo poder estar primeramente bien con Dios. No lo hacen. Porque como ya se nos enseñó una clase de enseñanza donde perdona, ama y olvida y vámonos. Ponlo por obra todo también, hermano. Que estoy peleando con el hermano Tomás, venga para acá. ¿Cómo dice el Señor? A solas. A solas. Y si no quiero oír él o yo, véngase hermano, usted, vamos a hablar con él. 3 o 4, dice, testigos, hombres, pues ya no vas a agarrar lo que a mi preferido, tú que yo no entiendo. No. Aquí cuando se dice 2, 3 hermanos que sean sabios, hermanos, miren. No sé, y seguimos y supuestamente vivimos y practicamos la palabra de Dios, cosa que no lo hacemos tampoco. Por eso Pablo está airado, hermano, diciendo, ¿cómo viene esa gente a enseñarte cuando ni ellos mismos lo han hecho? Y si fuera por mutilación, circuncisión, pues que se lo hagan ellos primero, dice. Es por nosotros, dice Pablo, que no nos confiamos en la carne, o si piensa que en la carne va a haber salvación, dice, no. Fíjese, dice en el 4, aunque yo tengo también de qué confiarme en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Fíjese. Pablo les va a empezar a dar ahí unas enseñanzas, fíjese. Por eso, hermanos, ¿por qué usó esa palabra perros? Fíjense. O sea, gente malvada, gente despreciada, que dice conocer a Dios, no la conoce, porque enseña cosas externas solamente, de lo que se vea bien afuera. ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes de su tiempo de Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? Sepulcros, ¿qué? Blanqueados. Por fuera se ven bien, pero por dentro están podridos. Ay, no, que Jesucristo. Y se enojan que uno habla así. Fíjense, Jesucristo expresó y usó duras palabras, sí, pero siempre entendibles para que las entendieran. Es hermano. Y usted dice, ay, ¿cómo? Y hablarle a un sacerdote de esa manera, ¿no? Porque ellos se sentían los híjoles, los intocables, que nadie les va a hablar así. Y Jesús sí les habla así. Ahora, ¿tú quién eres para que Dios no te hable y te llame la atención? ¿Eres de Dios? Déjate guiar. Déjate que te enseñe. Déjate que saque todo lo podrido de ti y de mí y de todos los que estamos aquí. Déjame decir, porque si no quieres, Dios tampoco te va a obligar. Pero no te engañes, que pienses que vas a estar bien delante de su presencia, porque ya te enseñaron una santidad sin un sacrificio, sin un sufrimiento, hermano. Para tú y yo estar santos, apartados del mal, tenemos que desechar todo eso, ¿sí? Despojarnos de todo eso, hermano. Porque seguir agarrando otra enseñanza
que se oye bonita y que me hace sentir bien delante de la presencia de Dios. Híjole, que siento que estamos bien con el Señor. No es cierto, hermanos. Analiza tu vida y ve cómo estás, cómo estamos cada uno. ¿De verdad conocemos a Cristo? Si lo conoces, Él te va a decir: hijo mío, aléjate del pecado, aléjate de la impureza, aléjate de tus malos deseos, aprende a vivir en mi amor verdaderamente. Hermano, nos falta mucho, fíjese. Voy a acabar aquí. Isaías 56, 10 y 11. Vea lo que les dijo allá Isaías, Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Ahí usa otra vez, vea, hermanos. O sea, ahí el término perro se lo estaba diciendo, que ya no ladraban, porque una atalaya ladraba advirtiendo del peligro. Hermano, ¿cuántos de aquí tuvieron perro en México? O tienen perros en México, pero perro literal hablando, porque ese es más fiel todavía. Perro, ¿sí o no? ¿Sí o no? En las casas yo me acuerdo, ¿verdad? Los perros, cuando no ven o ven un extraño, ¿qué hace el perro, hermanos? A ver. Pero ya cuando el perro ya está cansado y ¿qué hace el perro, hermano? Está tachado nomás, ¿sí o no? Pero cuando no, el perro está ladrando, o sea, te está diciendo: mira, allá hay alguien, te está advirtiéndote. Esto es lo que estaban haciendo. Esto era su deber de los atalayas. Mire, ya estaban dormidos los atalayas. Por eso aquí lo describe Isaías como perros mudos, dice. Fíjese, hermanos. No pueden ladrar, soñolientos y echados. Aman el dormir. ¿Usted has visto también un perro literal, no? Yo conocí a un perro allá en mi colonia. Bravo el perro, mi hermano. Bravo. A mí me sorprendió el día que yo entré y estaba hasta durmiendo. Nomás usted lo ve porque levanta la cabeza. Y ya no me la hace así. ¿Sí o no, hermano? Usted los ha visto. Yo dije: ¿ahora qué le pasó a este perro? Pues ya se cansó de hacer su... Mire cómo lo describe la escritura, hermanos. O sea, aquellos predicadores, hombres, anunciando el peligro que se acerca, que se avecina. Ahora, ¿cómo están los perros, hermanos? Con sueño, soñoliento. ¿Cuál es tu sueño, hermano? ¿Cuál es tu sueño, hermano? Digo yo, de verdad, hermano, digo, ¿cómo estamos del pueblo de Dios? Digo, dice: aman el dormir. Y esos perros comilones son hasta comilones, son, imagínense, insaciables. Y los pastores mismos, ahí va, miren, no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Escuchamos la palabra del Señor, hermanos, y tú puedes decir: en la iglesia está para advertirles de los peligros de esta vida. ¿Por qué? Porque en la casa del Señor se supone que se oye la voz de Dios, y la voz de Dios nos advierte de los peligros, de tu peligro que hay en tu vida si te alejas de Él, hermano. Pero mira, hermano, ya no ladran, ya no advierten de los peligros, están echados, gustan el comer y todo eso. Y vean lo que le dice a los pastores, fíjese. O sea, los atalayas eran jefes del pueblo, hermano, para que entendamos, Fíjese, a ellos se les llamaba perros guardianes, hermanos, fíjese. Perros guardianes, perros que protegían, fíjese. Pero les dijo Isaías: pero ustedes ahora están ciegos. Fíjese. De nada se dan cuenta. Parecen estar mudos. No hacen ni dicen nada, hermanos. Ven una injusticia en la iglesia y mira. Si le digo algo al hermano, se me vaya a ir. Si le digo algo al hermano, no se vaya a ofender. Ay, pobrecito. Mutos, mire. No hacen nada ni dicen nada.
Fíjense, dice Isaías, les gusta pasar durmiendo y soñando. Pues te dije sarcásticamente, hermano, ¿cuál es tu sueño? Alcánzalo, persevera. Están durmiendo en su sueño, hermano. Cuando mis anhelos, mis sueños, se los tengo que entregar a mi Jesús. Ya no me rijo por mí mismo, Señor. Toma mi vida, y hasta cantamos, toma mi vida, Señor, es tuya, y seguimos haciendo lo que se nos pega la regalada gana a nosotros. Fíjese, hermano. Atalayas, dice. Son perros hambrientos, dice, que nunca se llenan, nunca se sacian. Que no entienden nada, dice. Que van cada uno por su camino, detrás de sus ganancias. ¿Usted es algo parecido hoy en día? Los pastores, dicen, buscan sus ganancias, buscan estar bien elocuentes con la gente, hermanos, cuando deberían de llevar el rebaño de Dios a los alimentos, con el cayado guiándolos. Por eso dice el salmista, tu vara y tu cayado me infundirán aliento para seguir adelante. O sea, Pablo le dice a los hermanos, cuídense. Porque van a venir a querer introducirle cosas, van a querer enseñarle cosas que nada aprovechan, Pablo les dijo, porque si alguien tiene que confiar en la carne, pues soy yo. O sea, ¿qué es de la carne? Tengo conocimiento, tengo saber, sé muchas cosas, pero esas de nada voy a aprovecharlas. Y eso lo vamos a aprender la otra semana, hermano. Porque él se pone, no se me estén durmiendo, se pone, despiértense, ladren, porque si no, entonces, vamos a conocer cada día más de nuestro Señor. Cuando tú y yo le conocemos más, hermano, híjole, sabemos que tú y yo nos vamos haciendo más chiquitos todavía. Nos vamos rendiendo más a nuestro Dios y ya no nosotros nos hacemos crecer nuestra propia sabiduría, sino que decimos, Señor, dame de tu sabiduría, dame de tu inteligencia. Señor, te damos gracias hoy en esta tarde preciosa. ¿Cómo no bendecir tu nombre, exaltar tu nombre? Si siempre nos hablas, Señor. Y como decía Pablo, y si nos repiten las mismas cosas, gracias, Señor. Porque tú repites y repites, vengo pronto por mi iglesia. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no bendecir tu nombre, Señor? Mis hermanos, Señor, que muchos nos ven a través de este medio, Señor. Que de verdad, Señor, busquen en las Escrituras el saber y el conocimiento tuyo, mi Dios. El proverbio lo dice, para buscar y entender conocimiento de Dios. Padre amado, Señor, cuánta falta nos hace conocerte mucho cada día. Tu palabra dice que tú eres grande, inmenso. Y como eres grande, inmenso, nos hace falta conocerte mucho, mi Señor. Gracias, Señor. Muchos solamente conocemos una parte del amor, pero si supiéramos que el amor es bastante amplio, de tu misericordia, de tu bondad, de tu fidelidad, Señor, nos falta mucho, Padre amado, Señor. Pero también de tu ira, mi Señor, que viene para nosotros, para este mundo. Señor, ayúdanos a seguir hacia adelante, mi Señor. Gracias. Gracias que tu Espíritu nos sigue guiando, mi Dios. Gracias porque sin ti no somos nada, mi Señor. Mi conocimiento mío no sirve de nada, Padre amado. Pero quiero conocerte a ti cada día más y más, para poder entender tu voluntad. Quiero conocerte más, mi Señor, y el hacer tu voluntad, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor, para que siga buscándote, mi Dios, para que siga anhelando, Señor, cada día más de ti, mi Dios.
Bendícelos, guárdalos, para que, Señor, se aguarden de esta gente que muchas veces les va a decir: ustedes están mal, están erróneos. Pero mis hermanos les enseñarán con la misma palabra también, con sus hechos, porque has cambiado sus vidas, Señor, no para mal, sino para bien, Señor. Darán testimonio de lo que Cristo ha hecho en sus vidas, porque el Señor dijo que si fuéramos esa luz en medio de las tinieblas, Señor. ¿Cómo guiarnos, cómo vivir este mundo? Más que reflejando a Cristo en nuestras vidas. Eso queremos hacer. Gracias, mi Dios, por tu palabra de hoy, de esta tarde, Señor. Queremos irnos con ella y vivirla y atesorarla, Señor. Nada en lo externo podemos hacer para agradarte, Señor. Lo que quieres es que presentemos un sacrificio vivo cada día, mi Dios. Gracias, mi Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra, tú, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Que el Señor los bendiga, hermanos.